Gracias, señor presidente. Voy a tratar de unificar nuestro argumento de por qué vamos a votar en contra de esta iniciativa y de otras dos proyectos de ley que se van a abordar hoy, que tienen dictamen de las comisiones. Y tiene que ver este argumento no por no tener coincidencias con lo que estas iniciativas plantean, sino principalmente porque entendemos, en parte compartiendo el argumento del diputado Olivera, que hay una esfera de facultades del Poder Ejecutivo en el diseño de las políticas y en el llevar adelante un programa de gobierno, y que si bien es legítimo que todos los legisladores presentemos iniciativas y que esta Cámara las debata, inclusive las apruebe, no termina siendo una actitud conducente en términos de que los objetivos que se persiguen, si esto no se dialoga, si esto no se articula, si esto no se ejecuta en base a un intento de consenso político, no solamente con el Poder Ejecutivo de la provincia, sino también con la otra Cámara, porque nos puede gustar más o menos, pero nuestro sistema institucional es un sistema bicameral y requiere de un diálogo entre poderes y dentro de la propia legislatura de la provincia que en definitiva buscar puntos en común que eviten los procesos que hemos tenido en los últimos tiempos en nuestra propia legislatura o debate interno y decisiones que hemos tomado en esta Cámara o en la Cámara de Senadores. La verdad que yo comparto muchas de las apreciaciones que se han hecho respecto de la necesidad de contar con una entidad financiera pública, la importancia de dar asistencia a sectores que normalmente tienen dificultades para el acceso al crédito, ni hablar en las condiciones de la economía de hoy. También comparto que nuestro propio agente financiero y la mayoría de las entidades bancarias han tenido, y esto inclusive lo he escuchado del propio gobernador, que imagino que algo hará al respecto, un quite de colaboración respecto de las políticas crediticias que el propio Gobierno Nacional garantizaba. Hoy tenemos una iniciativa en tratamiento que tiene que ver con garantías. Bueno, el Gobierno Nacional estableció un fondo de garantías de 30.000 millones de pesos, que después fue de muy difícil acceso para comerciantes, productores, industriales, al menos en la provincia de Santa Fe. Los requisitos que las entidades financieras fueron poniendo se contradecían con un crédito que ya venía garantizado por un fondo público establecido a través del vice por el Gobierno Nacional. De modo tal que sin duda esta dificultad forma parte de la realidad de la economía de hoy y de las dificultades de muchísimos santafesinos. Pero no es menos cierto que nosotros no podemos no pensar en que a mayor trascendencia de las iniciativas, mayor el esfuerzo de consensuar que tenemos. Esa es nuestra responsabilidad política e institucional. Si nosotros pensamos que solamente con venir a dar un discurso a esta Cámara, presentar una iniciativa, grabarnos un videíto, hacer una gacetilla de prensa e inclusive darle media sanción, con eso cumplimos, la verdad que es una actitud casi demagógica y dista mucho de ser una actitud que tiene que ver con la vocación política de transformación que tenemos que tener como dirigentes políticos. La transformación implica, entre otras cosas, la capacidad de transformar, nos aleja de una posición testimonial. Y en la práctica, en los hechos, por más buena voluntad que tengamos, si nuestra actitud política se limita en los hechos a discutir en esta Cámara y a no trascender y a no buscar puntos de encuentro para que lo que entendemos es correcto se ejecute en la práctica, dista mucho de ser una actitud transformadora y se acerca mucho a una posición testimonial y casi demagógica. No digo que sea esta la actitud de los que hoy están presentando estas iniciativas, digo que tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro sistema bicameral nos obliga a tener otra instancia de negociación y de diálogo con el Senado de la provincia, por más dificultades que esto sea.
Y nuestro sistema institucional nos obliga a extremar esfuerzos para abrirle los ojos a un Ejecutivo que hoy está paralizado. Y la verdad que a la mayor parálisis del gobierno, y en eso sí disiento con el diagnóstico que hace el diputado Olivera, a la mayor parálisis del gobierno, mayor responsabilidad política tenemos, quienes estamos en la oposición, de abrirle los ojos y de señalar lo que están haciendo, lo que creen que están haciendo, como se lo dijimos ayer a los ministros de Desarrollo Social y de Producción, es poquísimo. Y comparto el fundamento de los programas Asistir y Sostener en términos de que debe ser de las pocas provincias que no ha puesto, al menos en términos proporcionales a la envergadura que tiene la provincia de Santa Fe, la mano en el bolsillo para asistir al aparato productivo santafesino. Ahora, ¿solucionamos nosotros ese déficit del gobierno provincial teniendo solamente una postura testimonial en esta Cámara y la mayoría parlamentaria estableciendo una media sanción de algo que después sabemos que va a ser difícil que se viabilice en el Senado y mucho menos el Ejecutivo lleve adelante? Ahí tenemos que tener una postura autocrítica. Y eso es lo que quizás nos está faltando, porque de por sí ya nuestro sistema institucional bicameral obliga a una articulación con el Senado, ni hablar si tenemos una mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados que es de distinto signo político que el oficialismo provincial. Mucho más responsabilidad política tendremos. Y yo creo que en ese sentido, uno siempre se ha tenido una postura, no refractaria, pero sí al menos no de acompañar así nomás, y lo decíamos ayer, la sanción de programas a través de leyes provinciales. Los programas, la ejecución, el diseño, la formulación forman parte de facultades propias del Ejecutivo Provincial, que para eso gobierna y lleva adelante las políticas públicas. La parálisis del gobierno es absoluta en estos temas y eso nos obliga mucho más a extremar recaudos para abrirle los ojos, para señalar que la situación que viven miles de santafesinos hoy es preocupante. Y el gobierno, si no dialoga, nosotros no logramos nada colocándolo en una posición de la misma tosudez que tiene el gobierno provincial hoy. Tenemos que nosotros buscar mecanismos para articular de otra manera, y las vías institucionales existen. La verdad que no veo que... Y la verdad que me preocupa también otra cuestión, que es generarle falsas expectativas a sectores que quizá piensen, o nosotros a veces le hacemos pensar equivocadamente, que van a tener una respuesta en una media sanción de la Cámara de Diputados a sus problemas. Porque eso también que está cerca de tener una actitud irresponsable respecto de sectores que la están pasando muy mal y que hoy están esperando, quizá como si una media sanción de esta Cámara, que sabemos que va a ser a veces muy difícil que se viabilice en la Cámara de Senadores y después se lleve a la práctica, termine resolviendo problemas que están teniendo hoy, que son acuciantes. Entonces, también hay que tener una actitud de mayor grandeza a la hora de esto. Yo creo que, no digo que no hayamos hecho esfuerzos en esta legislatura para dialogar con el gobierno, creo que algunas veces lo hemos intentado, sin duda han sido insuficientes, porque a mayor terquedad del Poder Ejecutivo también nos hemos encerrado nosotros mismos y discutimos para adentro. Creo que se hace una instancia donde la propia crisis que vive la economía y el tejido social en Santa Fe nos obligan a tener otra actitud. Simplemente por eso, no porque no creamos, y yo lo decía ayer cuando el diputado Bastía argumentaba frente al ministro Costamaña las bondades de la creación de este fideicomiso, que compartía muchísimo de los argumentos que él había brindado en ese momento. Él ya se había ido cuando yo hice uso de la palabra, pero que vería muy saludables los argumentos que él planteaba, sin duda. Pero que también veo que si sin el consentimiento, el acuerdo, una instancia de intermediación con funcionarios del Poder Ejecutivo que están a cargo de llevar adelante estos programas o estas iniciativas, también veía que no eran conducentes en términos prácticos. Que si hoy el Ejecutivo se aviene a conversar, lo demostraron ayer la voluntad y la presencia de los dos ministros, por lo menos habría una instancia
para poder buscar una síntesis política. Creo que ese debe ser el desafío permanente de la legislatura. Darle visibilidad a los problemas, sin duda. Hacernos oír, totalmente de acuerdo. No generando falsas expectativas, no teniendo una actitud demagógica y sabiendo que a mayor gravedad de los problemas que tiene la economía santafesina, mayor la responsabilidad por tener una actitud constructiva, pero que resuelva los problemas y no solamente hacernos discursos entre nosotros. Creo que en función de esto, entendiendo que de alguna manera no violentamos, pero sí ingresamos en aspectos que tienen que ver con las facultades del Poder Ejecutivo, es que anticipamos votar negativamente de iniciativas cuyo contenido o expectativas o objetivos compartimos, pero no el modo en que lo estamos intentando sancionar hoy.